Hay que decir, ¡ey! Y comenzar con mucho. La diva, nuestra productora, que hoy está muy linda, Dios me la bendiga. Pero quien está adelante es nuestro invitado Pablo Arredondo, experto en el tema vial. De la seguridad vial también, es decir, claro, el tránsito y seguridad vial. Y muy importante porque donde se habla en este país de que nosotros estamos en los primeros lugares de accidentes de tránsito, siempre hablar de estos temas es importante porque ¿cuándo será que vamos a crecer en ese sentido y que vamos a bajar de esos rankings internacionales que nos dejan muy mal parados? Lo primero que debo darle las gracias por la invitación. Fíjese, usted decía que estamos en uno de los primeros lugares en accidentes de tránsito. Yo le corrijo en ese sentido. República Dominicana ocupa el primer lugar en el globo en muerte por accidente de tránsito. O sea, algo que no es muy conocido por las autoridades dominicanas. Ahora, esa problemática se va a solucionar cuando exista una verdadera voluntad política. O sea, que es peor el asunto. Sí, es peor. Porque el tema de seguridad vial es un tema muy desconocido aquí en el país. Discúlpame, Pablo, disculpa que te interrumpa. Pero si hablamos, en el mundo hay 193 naciones, Así según es. Naciones Unidas. Los más poblados son Estados Unidos, por ejemplo, que tiene 360 millones de habitantes. China. Nosotros tenemos más muertos que China, que tiene más de 350 millones de habitantes. Así Ay, es, Dios mío. así es, eso es así. O sea, porque, Pablo, lo que pasa es que te interrumpo otra vez. O sea, más muertos en accidente que China, que Brasil, que México, que nosotros podemos ser. Nosotros somos más pequeños que cualquier estado mexicano. Eso es así. Los accidentes de tránsito mataron más personas que la pandemia. Eso es algo alarmante, Pablo, pero así es. Mira, cuando uno a veces no se fija en esos numeritos, pero los números hablan, las estadísticas hablan. Y saber eso es impactante. Sí, ahora que usted menciona el tema de las estadísticas, eso es algo que ha venido manipulando el gobierno, porque se da con mucha frecuencia que cuando se acercan los cambios de funcionarios, los subfuncionarios pues traten siempre de ocultar las verdaderas estadísticas para mantener su posición, para que no los remuevan. Y las estadísticas son los que nos permiten a nosotros saber cómo andamos en materia no solamente de tránsito, seguridad vial y ese tipo de cosas, sino en sentido general de las problemáticas de las naciones, para poder obviamente trabajar en su solución. ¿Y cuáles son los factores que llevan a que tengamos esas posiciones tan deprimentes? Es decir, que comparado con otros países nosotros estemos ocupando el primer lugar en muertes por accidentes de tránsito. Ya le comentaba que realmente no existe en el país una verdadera voluntad política de enfrentar o encarar esa solución. Para todo es bien sabido que la ciudad de Santo Domingo, al igual que los pueblos del interior, el tránsito, el transporte, es un caos. Es un caos. Y, por ejemplo, a la entidad reguladora del tránsito, en este caso el Intran, no ha sido designado, o sea, no ha tenido la suerte de que se designe un funcionario al frente de la misma con la suficiente capacidad y conocimiento como para poder tomar las medidas que necesita de reorganización el tránsito en el Gran Santo Domingo, por ejemplo. Okay. Sí, entonces, y en el caso, la mayor responsabilidad recae entonces sobre Intran, que es la rectora la que tiene que llevarla. Así es. Porque DGC es que ejecuta. DGC es el órgano ejecutor. Pero ¿qué pasa con la DGC? La DGC, obviamente, cuando se produce un cambio de gestión en la DGC, pues ahí vienen las famosas redadas en contra de los motoristas, queriendo tomar medidas, pero son medidas que son extemporáneas por 1, por 2 días, como que el problema radica en realmente eso, cambiar la imagen en principio de la institución. Pero eso es algo ligero, algo pasajero. Aquí se necesita en este país un régimen de consecuencia combinado
con una campaña de orientación a la sociedad. Y una cosa, con esto de los temas de las fusiones, que es el tema de hoy, cuando vemos todos los periódicos, se está hablando de las propuestas de fusiones. ¿Qué piensa usted de si debería fusionarse el Intran, la DGCET y estas instituciones que tienen que ver con el transporte? Mire, para mí el tema de las fusiones no es más que un tema político. Sabe que ahora mismo se está manejando, el gobierno está comprometido con una reforma fiscal y una forma de decirle a la sociedad, miren, nosotros vamos a trabajar primero en la reducción del gasto público, porque son excesivos realmente los gastos del gobierno. Entonces, plantearle que vamos a unificar ciertas instituciones, desde nuestro punto de vista, no es más que una forma de distraer la atención. Una cortina de humo para usted. Claro, porque sabemos que no. Eso implicaría, aunque de hecho estaríamos de acuerdo, porque aquí hay instituciones, obviamente, que tienen las mismas funciones, porque en el transporte, por ejemplo, ahí está el Intran, ahí hay varias instituciones, obviamente, que tienen que ver con lo que es el tránsito, el transporte y la seguridad vial en República Dominicana. Todas esas instituciones debían estar unificadas, porque obviamente se contravienen en sus funciones. O sea, ahora, Pablo, discúlpeme que le interrumpa nuevamente. Por ejemplo, DGC, ¿podría fusionarse usted como un experto con Intran, DGC Intran, o no? O de... No, en ese caso no, porque recuérdese que la DGC no es más que el órgano ejecutor. Okay. O sea, es el que ejecuta las disposiciones, obviamente, que emanan en función de la ley, evidentemente, que emanan de la dirección del Intran. O sea, ahí la fusión no aplicaría de nuestro punto de vista, porque tienen funciones totalmente diferentes, aunque en el fondo sí, obviamente, coinciden, por así decirlo, pero no pudiera ser. Pero el caso es que, por ejemplo, cuando se habla de fusión, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, al igual que el de la Juventud, pudiera fusionarse y crearse un Ministerio de Familia, pero eso implicaría que quedara fuera un director, o sea, un ministro, perdón. Con todas las implicaciones que eso conllevan, como ustedes conocen. Entonces, eso afectaría a gran parte de los compañeritos del partido que quedarían fuera. Entonces, eso es una cortina de nuestro punto de vista. Regresando al tema de tránsito, los accidentes. Me sorprende, por ejemplo, que las noticias que yo veo, yo no tengo... Pareciera que son los motoristas el mayor número de muertos, ¿o no? Ustedes los expertos. Sí, no. Los motoristas son los que aportan la mayor parte de víctimas de los accidentes de tránsito. Pero ese es un sector que ha dado mucho dolor de cabeza a las autoridades porque de manera irresponsable como país permitimos que ese sector se desarrollara de una forma desorganizada. Tanto es así que en su momento lo usamos como una forma de promover determinadas candidaturas, o sea, de forma populista. Entonces, ahora tenemos un gran problema con el tema de los motoristas, que no hay forma de organizarlo, porque en la medida que permitimos que se organicen, no solamente ese sector, sino sectores, sobre todo que tienen que ver con el tránsito, con el transporte de pasajeros y ese tipo de cosas, van tomando fuerza y cuando ya se convierten en fuertes, óigame, no hay forma de regularlo, porque te hacemos una huelga, si lo vemos en función política, es un sector muy importante, aporta mucho voto, y no lo vemos como Estado, como un sector que hay que regular. ¿Por qué? Porque pensamos en el costo político, y mientras sigamos pensando así, no vamos a solucionar, no vamos a resolver el gran problema que nos está afectando en el tránsito, el transporte y sobre todo la seguridad vial. Escuchándolo hablar, veo que la sociedad dominicana crea pequeños monstruos que impiden luego que se desarrollen pues las medidas y que podamos crecer institucionalmente como país, porque después las autoridades tienen miedo luego de ejecutar. Sí, eso es así por lo mismo que le acabo de decir. O sea,
Ningún gobernante, y sobre todo cuando no quiere afectar a su partido, lo primero, porque tenemos el caso, el caso actual del presidente Luis Abinader, que constitucionalmente está impedido de presentarse nuevamente a una reelección. Pero piensa en función de su partido, que dice, bueno, si tomo medidas antipopulares, atacando un sector importante, eso pudiera reflejarse en el candidato de mi partido. Entonces, ¿qué acontece? Esos monstruos que usted acaba de señalar, que creamos nosotros como sociedad y que después nos resulta difícil, obviamente, tratar de enfrentarlo o de organizarlo, no son más que el producto de estas debilidades que como Estado tenemos, que si bien es cierto que toda organización ya, o todo ser humano se resiste al cambio. Entonces, no se piensa en función del bienestar colectivo, sino en función de ese sector que no se puede perjudicar. Entonces, lamentable, pero caramba, nos luce un tanto cuesta arriba hasta ver cómo una organización que agrupa choferes dice, bueno, pero si se toman medidas para organizar mejor el transporte y crear un sistema colectivo de transporte, a nosotros hay que indemnizarnos porque nosotros somos los dueños de ese sector. O sea, como si hubiese que indemnizar, por ejemplo, al que vende en la calle plátano, yuca, en una camioneta. Si el Estado se propone organizarlo, hay que indemnizarlo porque él fue que obviamente tiene un derecho de explotación. O sea, son cosas que realmente no la entendemos. Yo creo que en el sector vial es donde más se han creado monstruos, pequeños monstruos. Claro, claro, eso es así, es increíble, pero es cierto. Una cosa, la colectividad. En muchos países ya desarrollados, organizados, se ha solucionado el problema del tránsito porque se piensa en colectivo y porque la gente ya tiene una madurez de hecho, que aunque tenga los recursos y haya vehículo en la casa, y eso pues lo deja en la casa y utiliza el transporte público. Llegaremos a la República Dominicana algún día así, porque nuestra sociedad tiene como una visión cultural, que hasta si tú estás en un transporte público, ay, pero yo vi a fulanito que andaba, ay Dios, debe estar en mala situación, o sea, que lo ven como una cuestión de estatus también. De hecho, en mi barrio, desde el que anda a pie un perro. Sí, mire, no le voy a decir sueño a Pilarín, porque nosotros aspiramos a eso y de hecho estamos trabajando por eso, por tener en algún momento de la vida un transporte seguro, organizado, puntual, donde usted pueda tomar la decisión de decir, no, yo voy a dejar mi vehículo estacionado y voy a abordar el autobús que pasa a una esquina de mi casa y me deja justamente enfrente de la entrada de mi centro de trabajo. Yo voy, por ejemplo, a abordar el metro, que me ahorra tiempo, pero lamentablemente no es así. Aquí, obviamente, el caos, el desorden imperante en las calles de la sociedad y sobre todo el Estado, que no ha tenido la responsabilidad, no hablo del gobierno, sino del Estado, de hacer las inversiones o tomar las medidas necesarias para organizar el tránsito, el transporte y de hecho la seguridad vial, obviamente, nos obliga como dominicanos, como ciudadanos, a tener que recurrir a un medio de transporte propio. ¿Por qué? Porque no tenemos la seguridad, la garantía de que vamos a llegar a nuestro centro de trabajo, por decirle algo, por señalarle algo, pero no solamente a nuestro centro de trabajo, sino a cualquier lugar en que pretendamos desplazarnos y sobre todo disponemos de una hora para llegar. O sea, tenemos que pensar necesariamente en nuestro propio medio de transporte. Sí, se hacen soluciones individuales y no colectivas. Perfecto, perfecto. Pero si queremos solucionar ese gran problema, tenemos que pensar en soluciones colectivas, como en países organizados, como usted bien señalaba. Y no pensar en soluciones particulares y seguir fomentando, sobre todo seguir fomentando desde el mismo Estado las soluciones particulares. Veo ahora en los medios de comunicación cómo se ha suscitado en las Fuerzas Armadas una ligera
problemática o a lo interno de la misma en ocasión de esos bonos que le está entregando el gobierno a algunos militares activos al cumplir 20 años como en su carrera militar. O sea, esas son cosas que estimulan para que compren vehículos, sobre todo, que estimulan obviamente la solución particular, en vez de estar pensando en soluciones colectivas, pero son de las cosas que realmente... Esos fondos se pudieran usar para proyectos colectivos. Pero claro, pensar en funciones colectivas, en medio de transporte masivo, para ese sector que es un sector muy importante. No, y que se está llenando cada vez más. Hay una cantidad de vehículos en la calle que ya transitar se está haciendo una situación de estrés. O sea, yo siento que también esa misma violencia que se está manifestando en la calle, donde cualquiera te saca un arma porque tú les rozaste el vehículo, se debe también quizás a toda esta ansiedad que provoca tú estar en un tapón de 1 hora para tú llegar a un lugar que es en la misma capital. Sí, claro, eso nos genera tensión, nos genera estrés a los que conducimos, a los que usamos la vía pública, porque llegar a un tapón, sobre todo cuando usted tiene, o verse entaponado cuando tiene la presión de que debe llegar a su centro de trabajo a 1 hora específica y estar de repente ahí parado, caramba. Eso sumado también, porque es posible que el tapón lo haya generado un vehículo en malas condiciones que se quedó, porque hay otro tema también, que es el tema de la inspección técnica vehicular. No se hace. ¿No se está haciendo? No, eso no se ha hecho todavía. Porque o sea que se está violando la ley entonces. Claro. Pero es que uno va, cada vez que hay que comprar el marbete, uno va simplemente a un banco, paga ese impuesto y ya. El gobierno o el Estado Dominicano lo que ha querido hacer es un ente recaudador en ese sentido, porque cuando te ponen un marbete en otro país es porque ya se ha inspeccionado tu vehículo y que tú estás apto para circular. Pero aquí tú nada más el dinero lo que se está procurando. Sí, en lo que respecta al malvete, al que usted ha hecho referencia, cuando usted dice que usted va y paga el malvete, usted está pagando un impuesto de circulación. Ese malvete no tiene que ver nada con lo que era la famosa revista. Sí, pero yo que de hecho era un impuesto. Que pagar solamente un impuesto, solamente estás recaudando, no se está pensando también en poder hacer una inspección y que te den el derecho a circulación porque tu vehículo está apto para circular. Después de eliminar la famosa revista, ¿qué entra en el proceso? Porque la nueva ley, la 6317, que está actualizada, pero parece que tiene muchas cosas que no se cumplen. No, lo que pasa es que realmente aquí lo que más tenemos en este país son leyes. Leyes que se convierten en letra muerta porque no la aplican. ¿Por qué no la aplican? Porque muchas veces no se corresponden con nuestra realidad. La misma ley 6317, en el pago de las multas, por ejemplo, trajo la novedad del cúmulo de infracciones, pero también fija en un salario mínimo el monto de las multas. Entonces, fíjese usted, un motorista que he mandado a detener por violar la luz roja, que eso es algo muy frecuente y muy común en ese sector, por un DGC. Cuando lo detiene porque cruzó una luz roja, que de hecho nosotros hemos venido abogando porque la violación a la luz roja sea sancionado como un delito, no así como una infracción como en otras legislaciones. El caso es que he mandado a detener. Cuando se le solicita, cuando la DGC le solicita la licencia, no porta licencia, mucho menos seguro, pero tampoco casco. Entonces, ¿cuántas infracciones tiene? Tiene 4 infracciones. Como la ley le permite fiscalizarlo por esas 4 infracciones a ese motorista, dígame usted, ¿va a pagar ese motorista 4 infracciones partiendo de que el salario mínimo en estos momentos anda alrededor de 14,000 pesos en el sector oficial? No la va a pagar, por Dios. Entonces, la misma ley 63 establece, sustituye la revista que tradicionalmente conocíamos y estábamos acostumbrados a ella, por la inspección técnica vehicular. Pero, ¿qué ha pasado? La ley 6317, obviamente que fue promulgada en el año 2017, esta es la hora que no se ha puesto en su aplicación con respecto a lo que es la inspección técnica vehicular. Incluso ni siquiera el reglamento de aplicación para la inspección técnica vehicular, que es responsabilidad del Intran, ha sido elaborado. Es decir, perdón.
que siempre me hago una pregunta cuando estoy conduciendo, que veo que los agentes del Pero tú tránsito... conduces bien, ¿eh? No, pero que los agentes del tránsito está la luz roja y te hacen pasar. Entonces yo digo, aquí va a pasar una desgracia un día, porque ¿qué ha pasado? Que tú no ves a veces el agente que te está haciendo la señal de que pase y esté en rojo. Reduzco porque veo que está en rojo, pero de repente aparece que no lo es. Entonces ha pasado que vehículos que van al frente mío pasan en rojo, no hay ningún agente, y cuando yo miro digo, ay, pero no había ningún agente, es que se pasó en rojo, y ya casi yo he ido a pasar creyendo que es un agente, porque ya uno se está acostumbrando a que te dejan pasar en rojo. Esto está distorsionando el hecho, ¿por qué eso hace daño al proceso de circulación, el que usen los agentes aún estando el semáforo funcionando? Sí, claro que sí. Eso es una queja muy frecuente entre la ciudadanía, que vive quejándose de manera permanente del por qué, si el tránsito en una intersección está regulado por un semáforo, debe haber debajo del mismo un miembro de la DGC controlándolo. Eso responde a que aquí cualquiera tiene una escolta, porque eso es algo muy común, ver cómo el DGC interrumpe al semáforo para permitirle la circulación o el paso a un funcionario de tercera categoría que viene con una escolta, o se presenta de repente un motorizado uniformado que no es de la DGC y manda a detener el tránsito para darle paso a la persona que viene escoltando. Pero, como usted decía, que posiblemente se puedan registrar situaciones cuando se da el caso de que un DGC le manda a detener estando la luz verde hacia usted. Eso pasa a diario. A mí me ha pasado. Que van a pasar accidentes, porque a veces tú no ves van a pasar, gente. no. Han pasado, lo que pasa es que no tenemos conocimiento, pero nosotros sí tenemos conocimiento de muchos accidentes ligeros, obviamente, que se han registrado como consecuencia de esa mala práctica de los DGC. Sí, mire, ok, ya al comienzo del programa te dio unos datos que nos preocupan, que tenemos más muertos que en Venezuela, que tiene unos Venezuela que Colombia, que cada país de eso tiene alrededor de 50, 60 millones de habitantes. ¿Qué hacer? Específicamente, es bueno que se le quede. ¿Qué deben hacer nuestras autoridades? Porque primero, quienes más mueren son los motoristas, pero Intran inició un proceso de regularización que no se concluye. ¿Qué hacer entonces? Andan sin el casco. A veces uno ve hasta los propios policías, que uno quisiera que se cuiden, porque si a usted le pasa un accidente, el casco es que te protege. ¿Qué hacer? Mire, lo primero es que la problemática está identificada. Ajá. Sabemos cuáles son los problemas, o sea, que están afectando a la sociedad dominicana y sobre todo en cuanto al tránsito se refiere. Pero, como le decía en principio, no existe una voluntad política de encararlo con responsabilidad. Ya le he citado el caso de que el Intran no ha tenido la suerte de que se le haya designado al frente del mismo un funcionario con capacidad, con competencia para manejar los problemas de tránsito. A un técnico en el área. Perfecto, porque mire, antes de llegar Milton Morrison, quien estaba al frente del Intran era un coronel de la Fuerza Aérea o del Ejército de República Dominicana. ¿Qué puede saber ese militar de lo que es el tránsito, el transporte y la seguridad vial? Nada, absolutamente nada. O sea, lo primero lo colocan, o sea, compartía funciones con el 911. Entonces, una forma ahí que muchas veces uno como ciudadano no quisiera ni siquiera profundizar, porque caeríamos en el plano político cuando vemos, por todo lo que ha salido en este momento en los medios de comunicación, que no se pensaba en función de lo que era el transporte, en regular el tránsito, sino en cuestiones de espionaje y ese tipo de cosas, en darle seguimiento a usted, a mí, a ella. O sea, mire por dónde andan las cosas. O sea, te designamos ahí y tus funciones, tú te apartas de tus funciones fundamentales para dedicarte a otro tipo de actividad, que son las que convienen en el momento. Sí, mientras estemos pensando así como país, no vamos a llegar a ningún lado, pensando en temas políticos, cómo me quedo, cómo manejo estas situaciones, no.
Entonces, los accidentes de tránsito, por ejemplo, fue noticia por varios días, no meses ni semanas, el accidente que se registró en Asua, en la carretera de Asua a San Juan. Sí. Pero ¿se ha tomado alguna medida con respecto a eso? No. De Ariel y Policía es que veo que está cerrando, pero centro, pero en cuanto a lo vial. Absolutamente nada. Pero eso en un país organizado había dado lugar a una investigación seria, profunda, para determinar cuáles fueron las consecuencias reales de ese siniestro y tratar obviamente de solucionarla para que no se sigan registrando accidentes en el futuro, como varias de las personas que fueron entrevistadas por uno de los programas o de los periodistas que fueron y se presentaron a la zona, varias personas residentes ahí manifestaron que esa es una zona donde se registran con mucha frecuencia accidentes de tránsito que lamentablemente terminan con la muerte de personas. Y otro problema es que tenía un prontuario de accidentes anteriores, el mismo conductor. Había muerto una niña en un accidente porque había estado detenido. Entonces un punto es que también debería regularse de quitarle la licencia a quienes sean reincidentes en este tipo de... Y tenía además 29 multas. Sí, todo nos lleva a pensar que se trataba de un conductor con un prontuario violento en materia de, o sea, del tránsito, en conducción de vehículos. Eso debió haber sido tomado en cuenta por las autoridades. Pero aquí, obviamente, lo que vivimos, como decíamos, es ocultando la realidad. Contamos supuestamente con registros de información, obviamente que lo maneja la DGC, el observatorio de datos, pero ¿desde cuándo no tenemos nosotros? Ni actualizado está. No, eso tiene 2 años que ni siquiera nos Yo lo revisé publican las y lo dije en informaciones. un programa sobre actualización de las páginas web del gobierno y establecimos eso de que no está actualizado. Algo que genera datos que son importantes para poder hacer pues políticas públicas en ese sentido. Claro. Señores, pues muchas gracias pues por habernos acompañado aquí en el programa Lo que pasó. Gracias a nuestro invitado experto en seguridad vial, un tema que todavía sigue siendo importante en el país porque ha sido como una cenicienta, porque no ha sido bien cuidado este tema, en las instituciones no se han puesto a los expertos adecuados. O sea, son tantos los problemas que hemos desmenuzado aquí en esta entrevista que esperemos que en algún momento las autoridades pues trabajen como debe ser lo que es la seguridad vial y el tránsito. Así que nos despedimos. Sí, vamos, Fiero. que quiten ese saco de sal que está en Intran y pongan un técnico. ¿Sabes lo que es un saco de sal, verdad? Eso lo digo yo, no es el... Bueno, hasta mañana, señores. Bueno.